Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en Gálatas del capítulo 2. Vamos a ver algunas de las experiencias espirituales que tiene el siervo del Señor, el apóstol Pablo. Y esta es una enseñanza en donde vamos a ver ciertos detalles en los cuales la doctrina del Señor empieza a ser ya torcida, malinterpretada. Vamos al capítulo 2, donde vamos a ver ciertos detalles en los cuales la doctrina del Señor empieza a ser ya torcida, malinterpretada. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén en Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora mire, con el Espíritu de Dios hay cosas que a veces no nos damos cuenta y no tienen importancia cuando leemos a la ligera o cuando vivimos a la ligera, pero cuando estamos en la presencia de Dios, note un detalle que es muy importante. Dice, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Por qué lo hizo en privado? Para no lucirse él, para no hacerles quedar mal al resto de hermanos. Esto es muy importante. Como iglesia debemos reconocer que la autoridad de Dios no puede ser maltratada por causa de una interpretación, sea buena o mala. Por eso el apóstol Pablo dice que se fue de una manera privada a conversar con ellos. Qué importante, qué detalle tan interesante que es esto, mis amados hermanos. Tener la paz para poder interpretar la palabra de Dios entre hermanos. No tratar de lucirnos, como muchos tienen la costumbre de esgrimir la palabra de Dios para defender su ego. Pero realmente no es así. Tenemos que trabajar con paz y con la gracia del Señor. Son detalles que tenemos que ir aprendiendo para no caer en vergüenza ante el Señor. En Salmo, el capítulo 73, versículo 24, dice así el salmista: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y mire lo que dice: me has guiado según tu consejo. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener mucha paz, mucha tranquilidad para poder estar siempre en armonía con los hermanos. Y esa armonía viene de Dios. No busquemos hacer las cosas como nosotros queremos o pensamos o con lo que nos queremos lucir. Tenemos que lucir con la palabra de Dios en paz y en mansedumbre. En paz y en mansedumbre. Eso es lo importante. El estar callados, a veces aguantar cosas, pero no dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sea estorbado. Lucas, el capítulo 1, versículo 79, dice así, hablando el profeta Zacarías de la venida de Jesucristo, versículo 79, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Mire usted, ahora dice, hay que caminar con la luz del Señor, camino de paz. Lo que les acababa de decir hace rato. Justamente en Hechos vemos que la paz del Espíritu de Dios está entre los apóstoles y quienes sirven al Señor para no estorbar al Espíritu de Dios y ser controlado a alguien que venga a estorbar el camino del Señor. Que la paz de Dios sea quien pone la armonía, la paz. Versículo 3. Más y aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Los griegos generalmente se han destacado por ser filósofos del mundo, ¿no? De ahí han salido grandes filósofos en el sentido del alma. Este Tito era pues un griego, pero al parecer no estaba muy de acuerdo con sus filosofías. Entonces dice que Tito también fue obligado a
a circuncidarse. Sin embargo, hace esta relación porque en la circuncisión y algunas ordenanzas del Antiguo Testamento ya habían sido diluidas con la venida del Señor Jesucristo. Ahora estamos en la presencia del Señor. Entonces, todos estos rituales empezaron a ser, ya fueron abolidos, mejor dicho, por Jesucristo, la circuncisión. Entonces los judaizantes no querían reconocer a Jesucristo como el Señor, por eso fue que le crucificaron. Bien, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hay muchas personas, y estamos de acuerdo nosotros como cristianos, que inclusive utilizan la palabra de Dios para reducirlos a esclavitud a las personas. Pero nosotros sabemos que fuimos llamados a libertad. Por eso, cuando abrimos la carta a los Gálatas, encontramos ciertamente una libertad. Porque la manifestación del Espíritu de Dios en esta carta, vemos como constantemente está hablando sobre la libertad y la fe. Entonces, no tenemos nosotros que hacer ninguna otra cosa más, sino que seguirlo a Jesús, escuchar su mensaje de salvación, de misericordia, de paz, de gracia, y continuar el caminar. Esos ritos ya fueron abolidos, porque en Cristo Jesús todas esas cosas fueron hechas para darnos a nosotros ahora esta libertad. El sostenimiento de la libertad cristiana está en esta carta a los Gálatas, justamente en donde podemos tener y entender que no estamos esclavos, ni aún de los sábados, ni aún de los domingos. Tenemos libertad. Dice que el Señor es el Señor de todos los días. Entonces todos los días tenemos la presencia de Dios, convocamos su nombre, escucha nuestras oraciones, no tenemos que esperar un día determinado. Es cierto que un día determinado debemos reunirnos como hermanos para conocernos, para alentarnos, para ayudarnos, para socorrernos, es cierto, pero no es como una solemne tradición que el Señor Jesucristo vino a abolirlos. Versículo 5, y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Este es el principio que debemos tener nosotros como cristianos. El apóstol dice que no accedió a someterse a la tradición, esas que estaban inmiscuidas, siendo observadas en el Antiguo Testamento, sin entender que todo eso fue un anticipo de la perfección de la venida de Jesús. Un cordero sacrificado en el Antiguo Testamento. En Jesucristo tenemos el cordero perfecto, sacrificado por causa de nuestros pecados para limpiarnos y darnos salvación. Entonces, en todas esas circunstancias nosotros vemos cómo la perfección en el Antiguo Testamento se hace posible con la entrega y resurrección de Jesucristo. Por eso dice aquí en versículo 5, nuevamente lo leo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Por eso esto se llama la carta de la libertad. Y usted está pensando en libertad, y veamos más lo que dice en cuanto a la libertad. En Hechos del capítulo 15, versículo 5, estamos viendo también la libertad. No era cuestión de comprar ni de vender la gracia del Señor. Recuerde que hubo un momento en que los apóstoles estaban hablando ya de la palabra de Dios, estaban dando testimonio de que Jesucristo ciertamente es el Señor, pero sin embargo siempre habrá personas que buscan desvirtuar la doctrina de la palabra de Dios. En Hechos, en el capítulo 15, siempre recuerde ustedes, Hechos del capítulo 5, nos da una magistral enseñanza sobre estos acontecimientos que empezaron a tratar de desmarcar el propósito de Jesucristo.
15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínese usted cómo se habrá puesto el apóstol Pablo, después que él entendió en el Espíritu que la salvación no era por ser circunciso o hacer ciertos ritos, ¿no? Entonces se habrá molestado en manera verdaderamente muy dura, muy inconforme con lo que decía. Se resistió el apóstol Pablo a creer en estas manifestaciones, ¿no? Y dice el versículo 2, luego, como Bernabé y Pablo tuvieron una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran dos personas, dos hijos de Dios, que tenían muy claro lo que el Espíritu de Dios, cómo el Espíritu de Dios les instruía. Bernabé, recuerde, su nombre es hijo de consolación, y a él le encomendaban situaciones difíciles que se daban en la congregación para que él fuera a solucionar. Bernabé, hijo de consolación. Él era el hombre que ponía en armonía a la iglesia, a la congregación. También vemos nosotros en Hechos del capítulo 8, versículo 20, cuando este hombre pidió que ese poder que tenían los apóstoles sea dado, pero él quería para negocio. Y esto también es muy importante. La palabra de Dios no es para negocio. La palabra de Dios es para dar gratuitamente, porque recibimos gratuitamente y gratuitamente tenemos que dar. Así lo dice el apóstol Pablo. Bien, entonces en Hechos del capítulo 8, versículos 20 y 21, vamos a leer, y dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque este Simón era un mago, y bueno, y si era un mago, pues indudablemente el poder de quien estaba atrás de él. Y viendo las sanidades que hacían los apóstoles al comienzo de la iglesia, pues él le gustó bastante la idea y les ofreció dinero. Entonces en el versículo 20, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El evangelio no es con dinero, el evangelio es con el poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿se necesita dinero en la congregación? Claro que sí, pero ya he dicho, para sostenimiento de la congregación, de agua, luz, necesidades de los hermanos, tener una canasta de provisión para cuando un hermano esté falto de provisión material, pues la iglesia pueda bendecir en el nombre del Señor. Eso es otra cosa, pero no se cobra para predicar, no se cobra para enseñar, pues Cristo Jesús ya pagó por todo eso. Bien, ahora vamos al versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. La sensibilidad del apóstol Pablo de reconocer un orden que Dios ha puesto, y aquí vemos, él siente que él era un apóstol de los incircuncisos, y Pedro era el de la circuncisión. Es decir, aquí nuevamente vemos como el apóstol Pablo le dice: yo soy el apóstol a los gentiles. Lo tuvo muy claro. Entonces él estaba para predicar, para enseñar al pueblo no judío, mas Pedro a los de la circuncisión, o sea, al pueblo judío. La mayordomía del evangelio es dado para quien sirve al Señor en espíritu y en verdad. Eso debemos tener también conciencia. La mayordomía, la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, tiene que ser dada por el Señor, como el Señor Jesucristo dijo, en espíritu y en verdad, sin tradiciones, sin imposición humana alguna. Tiene que ser descartada toda imposición. Aún líderes a veces se resbalan y dejan que su ego se imponga en la iglesia, y esto no
no es de Dios. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Miren, ¿quiénes estaban ahí presentes? Era Jacobo, era Cefas, o sea, Pedro, y era Juan, que estaban ellos. O sea, eran unos hombres que estaban y habían sido testigos vivos de la presencia de Jesús. Por eso ellos fueron apóstoles. Recuerde, el apostolado es los que estuvieron juntamente con Jesús. Eso vemos en Hechos del capítulo 1, versículos 23 y 24. No hay apóstoles ahora, no hay apóstoles. Hay el servicio del apostolado, que es otra cosa. No hay profetas, hay el servicio de profecía, que lo que está en la Biblia es otra cosa. No es que usted se levanta al siguiente día y dice, el Señor me dijo. Lea la Biblia, a ver qué es lo que le dice para ese día, pero no por sueños. Eso ya pasó. Ahora nosotros estamos inspirados y el Espíritu de Dios nos conduce a hacer o a dejar de hacer, pero no por un sueño. Como siempre digo, el sueño puede ser un problema estomacal cuando come mucho o porque no ha comido, pero el Espíritu de Dios se manifiesta a través de la oración y del sometimiento en el Señor Jesucristo. Muy diferente. Bien, entonces dice que Jacobo, Cefas y Juan le dieron la mano, la diestra a Bernabé, como quien dice, hermano, estamos caminando en el mismo camino. Y bueno, cada quien se separó. El uno se fue a predicar a los gentiles y el otro a los de la circuncisión. Qué interesante. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El apóstol Pablo no dejaba pasar ningún detalle. Prendido y listo para servir en gratitud al Señor, estaba escuchando qué es lo que decían ellos. Fíjese usted que el apóstol Pablo podía haber rechazado lo que estos iletrados podían haberlo dicho, porque el apóstol Pablo era un hombre muy conocedor del mundo, ¿no? Él era un fariseo de fariseos, él era inclusive romano, seguramente parece que compró la ciudadanía romana, entonces ese era un hombre importante. Pero en cuanto a Pedro, a Jacobo, pues no tenían importancia dentro del contexto de la ciudad, pero tuvieron mucha importancia dentro de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Entonces ellos eran respetados por eso. Y Pablo también fue respetado porque él dijo que el Señor se lo había aparecido y le designó el apostolado. Bien, mis amados hermanos, estos estudios tienen sobre todo la dirección de no dejarnos llevar por conceptos de hombres o mala interpretación de la palabra. La palabra es muy clara. Hay que tener mucho cuidado con las doctrinas que en la actualidad se enseñan. Estas y vendrán unas más fuertes, porque indudablemente el maligno estará ya afilando sus armas para atacar a la iglesia. Pero fiel es quien está con nosotros. A Él te sea toda la gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, poder del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.